Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Continuando con lo que es la unidad número 3, en la cual habíamos visto la parte de cateo, su concepto, su definición. Nos toca ver ahora lo relativo al procedimiento. Ustedes saben que el cateo es un derecho, una prerrogativa que otorga el Estado por imperio de la ley, pero para poder ser otorgada, primero tiene que ser solicitada, pedida. Lo que vamos a ver es cuáles son los requisitos que debe contener esa petición, como así también cuál es el derrotero, el camino, el trámite, el procedimiento que marca nuestro código de forma, nuestro código procesal minero de la provincia de Mendoza, para podernos hacer de este permiso. Como les decía, primero vamos a ver cuáles son los requisitos del escrito. Para poder iniciar este camino, yo tengo que presentar un escrito ante la autoridad minera. Ya vamos a ver ante quién. Ahora veamos que ese escrito tiene que llenar ciertas formalidades, ciertos requisitos que los tenemos en el artículo 25 del Código de Minería. Bien, estos requisitos son, para comenzar, se presenta en un escrito en doble ejemplar que va a contener los datos personales, es decir, nombre, edad, documento, estado civil, profesión de la persona que lo solicite. Va a contener también un domicilio legal, es decir, un asiento jurídico donde van a tener lugar todos los efectos jurídicos de esta petición. También se va a presentar en este mismo escrito, y esto es muy importante, ya vamos a ver por qué, el nombre y el domicilio del superficiario. ¿Por qué es importante? Porque recuerden ustedes que dijimos que esta nueva propiedad que estamos conociendo, que es la propiedad minera, pertenece al Estado. Pero no así, en muchas ocasiones, la superficie, es decir, el terreno. Ese terreno muchas veces es de un particular. Por lo tanto, acá se da lo que yo les decía en la primera clase, esta coexistencia de dos propiedades en el mismo lugar. Por ese tema, y para que la actividad minera no nos parezca como confiscatoria, es necesario que el superficiario, es decir, el dueño de la propiedad civil, la vamos a llamar, esté noticiado de este pedido de exploración o cateo, porque vamos a ver que el Código de Minería, en su artículo 32, le concede un derecho al superficiario, repito, al dueño de la propiedad civil, que es un derecho a solicitar una fianza previa. Es decir, antes de otorgarse el cateo, el superficiario tiene que estar notificado y puede, es un derecho, lo puede ejercer o no, solicitar que previo a la concesión de este permiso se brinde una fianza, que de alguna manera garantice, cautele, asegure los potenciales perjuicios que esta ocupación, que va a ser el cateador de su terreno, ocasione. Por eso este es un punto muy importante dentro de los requisitos. Nombre y domicilio del superficiario. Otro requisito, el objeto del cateo. Es decir, ¿qué es lo que nosotros queremos buscar? Aquí en la práctica se dan varias alternativas. Generalmente una alternativa válida es la de establecer un objeto amplio, por ejemplo, búsqueda de sustancias de la primera categoría o de la segunda categoría. Es decir, englobo todas las sustancias que yo puedo llegar a encontrar. Porque, ¿qué pasa? Si yo en mi objeto de la exploración pongo que el objeto es la búsqueda de cobre, todo aquello que no sea cobre y yo descubra o encuentre, no voy a tener ninguna prioridad. Entonces, salvo empresas muy grandes que realmente no les interesa encontrar otro tipo de mineral, la mayoría en la práctica solicita minerales concesibles, directamente, sin identificar. ¿Para qué? Para que todo mineral que pueda ser encontrado por ellos tengan la preferencia para poder denunciarlos. Entonces, este es otro requisito que debe contener el escrito, es el objeto del permiso. Otro requisito, las unidades de medida que yo voy a solicitar. Recuerdan ustedes, en un video pasado dijimos que cada persona puede pedir por permiso 20 unidades de medida.
Ese es el máximo. Pero puedo pedir 1, 2, 8, 16. ¿Cuál es el problema aquí? Ustedes que van a ser los abogados, que van a de alguna manera asesorar a sus clientes en esto, que si ustedes olvidan este requisito que estoy mencionando y no aclaran cuál es la unidad de medida que piden, la ley establece que se entiende que han pedido una sola, con las graves circunstancias que le van a ocasionar a su cliente al ver que de toda una zona que pretendía solamente se le va a otorgar una unidad de medida. Otro requisito: las coordenadas de cada una de las unidades de medida que se solicitan. Repito, las coordenadas de cada una de las unidades de medida que se solicitan. Otro requisito: presentar un plan mínimo de trabajos e inversiones, es decir, que ustedes relaten brevemente cuáles son las tareas que ustedes van a realizar en el terreno y cuál es el presupuesto que ustedes estiman necesario para llevarlas a cabo. Esto realmente no tiene mucha lógica porque ¿qué es mínimo? La verdad que aquí el artículo es bastante vago y esto impide que la autoridad minera pueda ejercer algún tipo de control serio para saber si los planes de trabajo e inversiones que se presentan se ajustan a la realidad o simplemente son una mera declamación formal. Otro requisito, y acá vamos llegando a los más importantes: presentar una declaración jurada de no encontrarse comprendidos en las prohibiciones de los artículos 29 y 30 del Código de Minería. ¿Qué dicen estos artículos? Bueno, estos artículos son también parte, si ustedes recuerdan la clase pasada, de las limitaciones espaciales. Una, yo ya se las había mencionado, que es la del artículo 29, que es la que prohíbe lo que se llaman cateos simultáneos. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona no puede tener, recuerden que ya lo vimos esto, una persona no puede tener al mismo tiempo más de 20 permisos en la provincia. Por eso se llaman cateos simultáneos. Esta es una prohibición que está contenida en este artículo 29. Y la del artículo 30 habla de los cateos sucesivos. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que se caduca, es decir, que vence un cateo, esa persona, no puede volver a solicitar la misma zona, guarda con esto, la misma zona, si no ha transcurrido el plazo de un año. Esta es una limitación, recuerden, espacial. Lo del un año, el plazo del un año nos puede hacer pensar que es una temporal, pero acá lo que se trata de evitar es que una misma persona bloquee indefinidamente zonas, espacios. Pero acá, tengan en cuenta decirlo bien, en los exámenes muchas veces la confusión es que ustedes dicen, una vez que caduca un cateo yo no puedo pedir otro si no ha transcurrido un año. Eso está mal, yo puedo pedir todos los que quiero, es más, al otro día de que venza. La prohibición es que debo dejar pasar ese año para poder solicitar la misma zona. Pero si yo quisiera solicitar otra zona, lo podría hacer sin ningún inconveniente. Así que tengan en cuenta esa particularidad. Esta declaración jurada se presenta conjuntamente con el pedido y su falsedad conlleva la pérdida del derecho que ustedes están solicitando y además una multa. Y por último, tal vez el requisito más importante de todos, porque hace a la admisibilidad del pedido, es que ustedes tienen que pagar un canon provisorio, es decir, una suma de dinero que se presenta conjuntamente con la solicitud, que tendrá relación con la cantidad de unidades medidas que ustedes pidan. Esto lo van a encontrar en el código, artículo 216, si no me falla la memoria. Recuerden ustedes que todos los montos que figuran en ese artículo han sido modificados en el año 2016, entonces están multiplicados por 4. Ustedes van a encontrar que dice este artículo 400 pesos por cada unidad de medida.
se hace la multiplicación, hoy la ley vigente habla de que yo tengo que pagar 1.600 pesos por cada unidad de medida. Y se llama provisorio porque si la zona está ocupada, es decir, yo pago, supónganse, una unidad de medida, pago los 1.600 pesos, y cuando voy a registrar ese cateo, esa zona ya estaba ocupada, el Estado me tiene que devolver el dinero. Si pido 2, 3, 4 unidades de medida, supónganse que alguna de ellas, una o una parte de lo que he pedido está ocupado, el Estado me tiene que devolver en el plazo de 10 días el monto proporcional por la zona que yo no voy a gozar. Por eso llaman canon provisorio. Estos son los requisitos que debe contener todo escrito que se presenta para solicitar un cateo. Ahora bien, ¿dónde se presenta? Se presenta ante la autoridad minera, pero no en cualquier lugar de la autoridad minera, sino que se presenta ante una oficina que forma parte de la autoridad, que se llama Escribanía de Minas. Esto grábenselo para toda la materia. Cada vez que haya una presentación que implique un plazo o que ustedes tengan interés en que se certifique el día y la hora de su presentación, se va a hacer ante Escribanía de Minas. ¿Por qué? Y acá esto sí es muy relevante que ustedes lo sepan. Porque todo el andamiaje jurídico del derecho minero está sustentado, está basado, está cimentado en el principio de la prioridad temporal. Primero en el tiempo, primero en el derecho. Por lo tanto, nada hay más seguro para el solicitante que el pedido lleve el cargo, es decir, la certificación de la fecha y la hora de presentación colocado por un escribano. ¿Por qué? Porque entonces la presentación es un instrumento público, que solamente puede ser de alguna manera desconocido a través de, ustedes saben bien, una acción de redargución de falsedad. Por lo tanto, todo escrito que ingresa a la Dirección de Minería, en el cual ustedes tengan o un plazo que esté por vencer o están solicitando un derecho que va a depender del primero en el tiempo, se va a hacer siempre por Escribanía de Minas. Tengan cuidado con esto, porque cuando estudiemos la ley 3790 vamos a ver que dentro de la estructura de la Dirección de Minería también existe una mesa de entradas. Ahora, si ustedes van y presentan este escrito, supónganse hoy, lunes 13 de abril, a las 8 de la mañana, y lo presentan por mesa de entradas, y yo vengo dentro de 4 días y presento pidiendo la misma zona que ustedes, pero la presento ante Escribanía de Minas, yo voy a tener la prioridad. Porque el escrito presentado ante mesa de entradas no genera ningún tipo de presunción o de validez. Entonces, grábense bien esto, toda presentación se realiza ante Escribanía de Minas. En este caso que estamos viendo cómo inicia el procedimiento de cateo, el procedimiento de cateo inicia, repito, ante la presentación de este escrito, con los requisitos y formalidades del artículo 25 del Código de Minería, en doble ejemplar ante la Escribanía de Minas, que colocará un cargo es la certificación de la fecha, la hora y el contenido del escrito, puesto por un escribano y firmado por él. Eso a ustedes les garantiza, a través de un instrumento público, la certeza de cuándo ustedes hicieron el pedido. Y ya vamos a ver la importancia que tiene el día de la solicitud. No solo porque tienen la prioridad en el derecho, sino también por los efectos del cateo que vamos a ver más adelante.